Hola, buenas. Bien, voy a hablar sobre el capítulo Las elecciones serán todo lo puras que puedan serlo en España, la corrupción electoral durante el reinado de Amadeo de Saboya, 1871-1872, capítulo escrito por Eduardo Higueras Castañeda, del libro de la corrupción política en la España contemporánea. Bien, bueno, de esto me voy a centrar en tres puntos y tres ideas tres apartados, así decirlo, que voy a mencionar. Uno son las principales ideas y aportaciones del texto, después relación que tiene el texto con la participación política y cómo se explica, y después algunas preguntas que pueden ser para debatir en un posible foro o debate, que pueden ser la gente que se lo lea, colocar su idea sobre esas preguntas y suscitar a debate en esas preguntas del texto. Y también quería mencionar algunas frases que me han parecido muy interesantes. Bueno, mirar, vamos a empezar con las principales ideas y aportaciones del texto, indicando que el texto aporta una visión profunda y renovada sobre la corrupción electoral durante el reinado de Amadeo I de Saboya, mostrando que la transición hacia el sufragio universal masculino no garantizó unas elecciones limpias, sino que generó una transformación de las prácticas corruptas heredadas del propio periodo isabelino. Al final, bueno, todo esto viene de eso, de que la corrupción, el sistema no ha cambiado. No ha cambiado, es decir, que ha continuado desde el propio periodo de Isabel II de Borbón. Entonces, al final, todo ha seguido, incluso con el reinado breve que tuvo Amadeo I de Saboya hasta que abdicó. Bien, después quiero indicar que una de sus aportaciones centrales es demostrar que la corrupción no era un fenómeno marginal ni circunscrito a caciques locales, sino que por todo lo contrario, era y venía del propio organismo del Estado, especialmente del Ministerio de Gobierno, dirigido por el propio Sagasta, que fue el que impulsó en el decreto del 9 de noviembre de 1868, introdujo e impulsó el sufragio universal masculino en España, el mismo Sagasta. Citando una frase que dijo, me parece muy interesante, que es: asegurar la libertad más absoluta del sufragio universal era el deber más alto y de más inflexible responsabilidad para los gobiernos, al ser los depositorios de la voluntad nacional. Es una cosa que me parece interesante mencionar, esta frase que citada del propio Amadeo de Saboya durante el decreto del 9 de noviembre. Bien, también, bueno, después quiero indicar que el capítulo también aporta una reflexión conceptual muy relevante, bueno, en el lenguaje de la época, indicando la corrupción electoral. Al final, esto de la corrupción electoral ya no se entendía solamente como un soborno o compra de votos, sino como un conjunto más amplio de prácticas destinadas a desequilibrar la libertad del lector, coacciones, ocupación de colegios, manipulación del censo, etcétera. Después, además, el autor introduce un valioso estudio de caso de la provincia de Girona, de unas elecciones de 1872, que este ejemplo evidencia la dimensión real y brutal de la corrupción, con colegios rodeados por hombres armados, mesas ocupadas antes de la hora legal. Al final todo esto indica que ya, y no era un simple caso, una simple anomalía que había, no. Todo esto indica el sistema corrupto que había ahí. Bien, eh, quiero continuar con bien la relación que tiene el texto con la participación política y cómo se explica. Bien, el texto está profundamente vinculado a la participación política porque se analiza cómo se ejercía o se impedía ejercer el derecho de voto en el sexenio democrático, aunque el sufragio universal masculino ampliaba formalmente la participación. El autor muestra que la participación real estaba condicionada por la capacidad del Estado de manipular las elecciones. Es decir, que la existencia del voto democrático nunca había estado
garantizado ni ejercida en efectivo. Además, el autor explica que la participación política era disputa entre un gobierno que veía el voto opositor como una amenaza al orden y unas oposiciones que intentaban ejercer sus derechos. Y también, sobre todo, veía una amenaza al orden al grupo opositor. Bien, al final el voto, lejos de ser un acto libre, se convertía en un espacio de conflicto. Las prácticas corruptas y tenían un objetivo claro, limitar la participación de los sectores no afines al gobierno, que eran partidos carlistas y partidos republicanos. Al final era lo que daba miedo al gobierno, que el gobierno central y un gobierno neutral es lo que centrista, entonces es lo que intentaba. Así la participación política aparece en el texto como un terreno atravesado por desigualdades estructurales y el gobierno conservador, temeroso del ascenso de, como he dicho, radicales republicanos, carlistas, justificaba su intervención en las elecciones como un modo de proteger la estabilidad. Esta lógica es que muestra que la participación no era concebida como un derecho ciudadano, sino como un recurso político a gestionar desde el poder, para evitar que los partidos carlistas y republicanos, etcétera, intentasen llegar al poder desde un gobierno conservador y centrista. Bien, en consecuencia, aunque el sufragio universal multiplicó un número de votantes, el autor concluye que la representación surgida de esos procesos estaba profundamente distorsionada. La participación política real estaba totalmente filtrada por un control gubernamental que al final lo que convierte estas elecciones en un ejemplo claro de cómo la corrupción puede vaciar de contenido un sistema democrático. Es decir, es que no era nada democrático. Bien, después quiero pasar a unas reflexiones y preguntas que, como he dicho, para foro de debate, que puede ser, ¿puede existir democracia real con el sufragio universal, pero sin elecciones limpias? ¿Era la corrupción electoral del sexenio un problema moral o estructural? Y también otra, ¿hasta qué punto el sexenio anticipa las participaciones caciquiles de la restauración? ¿O puede un régimen sostenerse si necesita manipular las elecciones para mantenerse? Estas son las preguntas que creo que pueden venir bien para eh, un foro de debate y después también quería indicar unas frases del propio Sagasta. Esta otra frase que me parece muy interesante, que se la dijo al propio Amadeo de Saboya, que Amadeo de Saboya le pidió que organizara unas elecciones del todo democráticas. Y dijo, las elecciones serán todo lo pueras que puedan serlo en España, afirmando así que la corrupción electoral era inevitable y era necesaria para Sagasta, para seguir en el poder y evitar, como he dicho, que los partidos carlistas, republicanos, etcétera, intentasen llegar al poder. Y afirmaba de este modo que la corrupción electoral, además de inevitable, era necesaria, según el propio autor del libro, de este capítulo. El deber del gobierno ya no consistía en asegurar la libertad más absoluta del sufragio. Y después otra frase según palabras de Román Miguel, era la transformación del caciquismo político liberal oligárquico isabelino para adaptarse a la naciente sociedad política cuasi democrática. Esta otra frase también parece muy interesante para mencionar y para suscitar a curiosidades y etcétera. Al final de ver cómo estaba de corrupto este sistema político y que no llegó a buen término de todo. Al final, como sabemos, Amadeo Saboya dimitió y abdicó y después vino la Primera República, que también fue también muy mal. Hubo un periodo, ahí había un periodo de convulsión e inestabilidad política increíble en España y también se debe consecuencia de este sistema democrático que no funcionaba. Este sistema de corrupción no funcionaba, entonces, por eso. Pues bueno, ha sido un placer.